La gente está haciendo cosas loquísimas con el nuevo modelo de imágenes de Google que todo el mundo está llamando Nano Banana. En este video te voy a mostrar un mega resumen de formas creativas de usar Nano Banana. La idea es que veas todo su potencial y empieces a pensar de qué formas podrías usarlo tú. Y antes de arrancar con los ejemplos, te voy a compartir un recurso esencial que Google publicó para que puedas sacarle el mayor provecho a Nano Banana. Es una guía que te voy a dejar abajo que contiene las instrucciones para editar imagen y te muestra varios ejemplos para que puedas utilizarlos de la forma correcta. Entonces, por ejemplo, la primera te dice, proporciona una imagen y describe el cambio. Y el modelo coincidirá con el estilo, la iluminación y la perspectiva de la imagen original. Entonces te da la instrucción exactamente como la debes usar. Y como ves, el ejemplo te lo da en inglés. Yo he estado probando casi todos los ejemplos que hice, los hice en español y me funcionaron perfectamente. Pero si llegas a encontrar que no te está siguiendo al pie de la letra, intenta en inglés para ver si te funciona mejor. Así que te recomiendo que leas esta guía antes de empezar a usarlo para que le puedas sacar el mejor provecho posible. Y ahora te voy a dar 6 tips rapiditos para que puedas usar Nano Banana de la mejor manera. El primero es darle entre 1 y 3 fotos de referencia de la persona que va a aparecer en la foto. Así lo ayudas para que la persona mantenga la consistencia y siempre se parezca. El segundo es que uses comandos de texto muy específicos para aislar áreas. Por ejemplo, reemplaza la camisa. El tercero es que mantengas tus prompts cortos, concisos y un cambio a la vez. Así no lo confundes con muchas solicitudes a la vez. El cuarto es que bajes la temperatura, que es en realidad el nivel de creatividad que le estás permitiendo al modelo, y así se va a ceñir mucho más a las cosas que tú le estás pidiendo y no va a ser creativo y no te va a cambiar tanto las cosas. El quinto es que hagas tus ediciones en pasos, salvando una nueva versión cada vez que haces un cambio. Y el sexto es que siempre te asegures de que estás utilizando el modelo Gemini 2.5 Flash para mejor performance. Ojo, Nano Banana no es tan buena creando imágenes desde cero, pero es excelente editando imágenes así como lo es Photoshop. Dicho esto, vamos directo a ver qué puede hacer. Hola, yo soy Luis Saturno y aquí te enseño a utilizar herramientas de inteligencia artificial para hacer más fácil tu vida. Empezamos. Puedes usar Nano Banana desde un montón de lugares, pero nosotros lo vamos a estar utilizando desde el aistudio.google.com, que me parece la forma más fácil y es todavía completamente gratis. Vamos a empezar haciendo edición y manipulación de imágenes. Por ejemplo, yo tengo esta imagen mía en la que estoy con zapatillas y no me gusta, así que voy a subirle 2 fotos. Una en la que estoy yo y la otra en donde están las botas que quiero usar. Y le voy a decir, ponle las botas a la persona. Y en 7,8 segundos me respondió, claro, aquí tienes la imagen con las botas puestas, pero no me dio la imagen. Entonces le dije, no hay imagen. Y luego me respondió, mil disculpas, parece que hubo un error y la imagen no se generó. Aquí tienes la imagen con las botas puestas. Aquí puedes ver que tengo las botas puestas. Ni siquiera combinan con el color de la camisa, del jacket que tengo, pero el trabajo está hecho y fue lo que yo le pedí. Vamos a decirle, cambia el color de las botas a negras. Y aquí está la foto generada con las botas en color negro. Me parecen horribles, pero eso fue lo que le pedí y eso fue lo que hizo. Y se ve real. Se ve como si las botas fueran grandes, pero en realidad en la imagen original mis zapatillas también se veían grandes. Entonces es como un tema de la foto. Ahora le voy a pedir que cambie la temporada de invierno con nieve en el puente. Y ahí está, el nieve en el puente y se ve inclusive como si estuviera nevando en el momento en que se tomó la foto. Pero se ve bastante realista. Le voy a pegar la misma imagen ahora y le voy a decir, cambia de día a noche. Y aquí está la imagen ahora de noche. Y de hecho le añadió unos faros que no están en el puente, pero sigue viéndose muy realista la imagen. Otra función muy útil es la de remover personas de la escena. Entonces voy a tomar esta foto de Grand Central Station que yo tomé y le voy a decir remueve a las personas. Y aquí está la imagen sin personas. En realidad no las quitó todas, dejó unas cuantas, pero la imagen se ve muy bien y ahora sí se puede apreciar el detalle de la estación sin tantas distracciones de personas. Otra cosa que puedes hacer es quitarle las manchas a los objetos. Vamos a probar con estas bananas para seguir en el tema de Nano Banana y vamos a decirle, deja estas bananas como cuando eran frescas. Y le tomó 8,6 segundos dejarlas frescas y me dice, aquí están las bananas frescas y las dejó increíbles, en verdad, mira cómo quedaron. Súper. Y así como le quitamos las manchas a las bananas, también se la podemos quitar a una persona. Vamos a subirle esta foto de una chica con pecas y vamos a decirle, quítale las pecas. Y aquí estaba la foto de la chica con las pecas y ahora está la foto de la chica sin pecas. El tono de la piel se ve un poco muy editado, pero para los efectos que estamos probando
es lo que quiero mostrar, ¿no? Que te quita las pecas. Siguiendo con el tema de manipular y editar imágenes, vamos a cambiarle el color a este sillón. Vamos a subir la imagen y vamos a decirle, cambia el color del sillón a rojo. Le dije sillón y él dijo sofá. Hasta me corrige. Y ahí está el sofá en rojo. Pero todo lo demás se mantiene. Inclusive los almohadones que eran grises se mantuvieron en gris. También puedes hacer una imagen nueva a partir de una imagen original viéndola desde otro ángulo. Vamos a hacerla con esta imagen que tengo aquí. Y aquí lo que hizo fue que intercambió la posición de entre el chico este y la chica esta, los cambió de lugar. Pero puedes seguirle pidiendo cosas como crea una imagen desde un ángulo visto desde arriba. Y ahora tenemos la imagen vista desde arriba y así podemos seguir haciendo más imágenes para tener toda una secuencia. También le puedes pedir que te muestre el backstage de una imagen. Voy a darle la famosa imagen de la fuente de Friends para ver cómo la saca. Y al principio me respondió, aquí tienes una imagen que muestra el backstage de la escena, pero no me dio la imagen. Entonces solo le dije, no hay foto y me dijo, mil disculpas, parece que hubo un error y la imagen se generó mal o no se generó. Y luego me la hizo y aquí está la misma imagen que yo le di con todo el backstage de la gente. Ahora vamos a darle una selfie mía y vamos a empezar a jugar haciéndole cambios. Lo primero que vamos a hacer es decirle hazme calvo. Y en 7 segundos me hizo calvo. Parezco un huevo. Ahora vamos a usar esta misma imagen y le vamos a decir ponme el pelo largo. Y le tomó ahora 14 segundos crearme con el pelo largo. Creo que mi pelo sería como más enrulado todavía, pero este está aceptable. Y ya que estamos en esto, ahora le voy a decir, colócame en una Harley Davidson recorriendo la ruta 66 con el viento moviéndome el pelo. Y ahí voy yo con el pelo alborotado en mi Harley Davidson a toda velocidad. Ahora vamos a cambiar el ambiente donde está la foto. Vamos a darle esta misma selfie de yo sentado aquí con la ropa que tengo puesta y le vamos a decir colócame en una escena de exteriores. Y ahí estoy yo como en un parque, igualito, solo que en un parque. Lo importante de esto es que Nano Banana siempre mantiene el contexto de la imagen, o sea, el personaje, en este caso yo, siempre me parezco a mí y no pasa como en otros modelos de imágenes que cuando le dices ponme en otro ambiente, te cambia a ti también o te pone con la mirada visca o cosas como esas. También Nano Banana es buenísimo para remover objetos o personas de las fotos. Así como lo hicimos con la foto del Grand Central, ahora lo vamos a hacer con una foto mía. Y vamos a usar esta foto, si ves, hay una persona detrás de mí que no sé quién es y le voy a decir, remueve a la persona que está detrás de mí. Y me removió a mí. Piensa que yo soy este señor. Ok, vamos a intentarlo nuevamente. Copio la imagen y ahora le voy a decir una instrucción un poco diferente. Le voy a decir, remueve a la persona que no tiene gorra. Y ahora sí removió a la persona correcta y me dejó a mí. Perfecto. Ok, ahora vamos a jugar con otra imagen más de yo corriendo. Y ahí le voy a decir que remueva el carro y los logos de la izquierda. Ahí está. Todavía quedó un logo aquí. Remueve el logo que está en la esquina inferior izquierda. Y ahí está. Todavía quedó uno pequeñito. Como todavía me dejó este pequeño loguito, lo hice en un círculo, le puse una flecha y le dije quita este logo. Vamos a ver si lo logra. Ahí le dije quita el logo siguiendo la información descrita en la imagen. Y ahora sí quitó toda la información y el logo que había en la esquina esa. Entonces ya que tenemos la imagen limpia, ahora le voy a decir ponme corriendo en la maratón de Nueva York para ver qué pasa. Y ahí estoy corriendo la maratón de Nueva York con el Empire State Building atrás. Así que ya saben, si publico algo en redes sociales acerca de que corrí una maratón en Nueva York, no me crean. En algún momento, tal vez. Nano Banana también te puede cambiar la ropa fácilmente. Así que a esa misma imagen de yo corriendo, le dije que me cambiara la ropa a una pijama. Y ahora voy corriendo en la maratón en pijama. Buenísimo. Y ahora le dije que me cambiara la ropa a un disfraz de Superman. Y ahí voy corriendo en Nueva York como Superman. Ahora voy a tomar esa misma foto y le voy a decir, cámbiame la musculatura para hacerme ver más musculoso como un atleta híbrido. Y ahora estoy súper musculoso, como quisiera en algún momento estar. No, mentira, a mí no me interesa estar musculoso. Pero la diferencia es notoria, mira la diferencia entre cómo soy normalmente con los bracitos y los brazos musculosos con venas y todo. ¡Ah! Fuerte. Ahora le voy a dar una foto mía actual y le voy a decir, cambia la escena a New York de los años 50. Y aquí está la imagen, me cambió la ropa y todo a, bueno, el reloj no es muy de los años 50,
pero todo lo demás, inclusive las personas que van caminando, los taxis, todo representa el tiempo de los años 50. Mira la diferencia y mantuvo. No estoy seguro que este letrero se viera así en los años 50, pero es muy interesante. Ok, vamos a cambiar la escena ahora a los años 70 y no lo pudo hacer. Entonces vamos a copiar la imagen y le voy a dar nuevamente. Le pego la imagen y le digo cambia la escena a los años 70. Y aquí me puso con el peinado de Steve Jobs en los años 70. Sigue manteniendo el carro este, no sé por qué, pero creo que podría decirle simplemente elimina el carro negro y listo. Ahora quiero ver si puedo utilizar Nano Banana para hacer miniaturas de mis videos de YouTube, que siempre se complican porque me cambian la cara los modelos que he usado. Entonces voy a decirle, genera un thumbnail o miniatura para YouTube en alta resolución, la persona de la foto en un retrato muy de cerca, solo rostro y una mano visible. Su cara debe ocupar casi toda la mitad de la derecha del thumbnail. Vamos a ponerlo a ejecutarse. Y me hizo algo que en verdad es igual a mí y me dejó el espacio para que yo pueda escribir cualquier cosa aquí. Entonces es un empiezo y me parece muy útil. Ahora le voy a decir, cambia el fondo a un gradiente de morado y rosado con un efecto de luz. Bastante bien, ¿eh? Esto luego lo puedo llevar a Photoshop o a Canva y empezar a escribir las cosas que quiero y lo puedo usar para mis videos. Pero el contexto es lo importante porque me hizo igual. Vamos a hacer otro que sea esta imagen, pero no le voy a decir que estoy sonriendo, solamente que estoy en la misma expresión. A ver qué pasa. Vamos a copiar esta imagen. Esta vez le dije que me deje la misma expresión que tenía en la foto original. Y por alguna razón me cerró la boca, porque yo en la foto original estoy sonriendo. Creo que debo decirle un poco diferente. No le voy a mencionar nada sobre la expresión, eso es lo que voy a hacer. Ok, no le mencioné nada sobre la expresión de mi cara y solamente le dije la posición, el tamaño y que el fondo fuera negro. Vamos a ver qué hace. Ok, estoy en la misma posición de la foto original, idéntico y con el fondo en negro. Pero sí se puede trabajar con esto para hacer las miniaturas de YouTube porque no te cambia la cara. Ahora le vamos a decir que me cambie la ropa a ver qué pasa. Y ahí estoy con el abrigo. Excelente. Ahora vamos a ponerle color a fotos que están en blanco y negro o que son fotos viejas para restaurarlas. Yo me encontré en internet esta foto que es de los tiempos de la construcción del Canal de Panamá y aquí hay un hombre que está en una de las esclusas. Le voy a decir coloriza, restaura y mejora iluminación. Y aquí está la foto ahora a color con los tonos en el agua, la ropa del personaje y la diferencia de color entre las paredes y esta que el agua ya fluía y le cambió el color más oscuro. A esta misma foto voy a intentar decirle que el hombre esté saludando. Ahora le dije coloca al hombre saludando a la cámara. Y aquí está el hombre saludando a la cámara. Está un poco torcido, pero está saludando a la cámara. Ahora voy a tomar una foto de dos personas trabajando en la construcción del canal y le voy a decir que use la referencia de una imagen que tengo en Studio Ghibli y le voy a decir transforma la imagen 1 en el estilo artístico de Studio Ghibli como la foto 2. Y aquí está la foto. Si le dices solamente que te la transforme a un estilo específico, puede que lo haga, pero puede también que no lo haga y te haga algo diferente. Entonces si le das una foto de referencia, puede que lo haga mucho mejor. Ahora le di una imagen de mi gata y le di una imagen de referencia del estilo japonés y le dije, crea una imagen del gato de la imagen 1 en el estilo japonés de la imagen 2. Y me creó esto, que si ves en el fondo hizo el estilo japonés, pero la gata la dejó exactamente igual. Entonces le dije, transforma la gata para que sea un dibujo en ese mismo estilo. Y ahí sí me hizo una gata en el estilo correcto. La cola se ve extraña porque parece también como una pata, pero bueno, ya hizo lo que yo le pedí. Y ahora le dije, crea una página con fondo blanco con la gata en diferentes acciones y posiciones. Y ahí creó a la gata haciendo algunas cosas, estirándose, saltando, jugando con una pelotita y durmiendo. Ahora vamos a crear un branding para mí. Y le di un planetita Saturno y le dije, convierte esta imagen en un logo para una empresa relacionada a la tecnología. Me dijo, claro, aquí tienes el logo de tu empresa de tecnología. Y ahí está, es un planetita Saturno con unas imágenes que parecen como circuitos y los colores de siempre que son los relacionados con tecnología. Y ahora le dije, crea una tarjeta de presentación con mi nombre, Luis Saturno, y el sitio novatech.com que él mismo había creado. Espero no estar infringiendo ningún copyright. Y aquí está la tarjeta de Novatech con mi nombre y el sitio novatech.com, que estoy seguro que debe existir, no sé a qué se dedicarán, pero
No pasa nada. Y ahora le dije, colócame el logo de la empresa en un t-shirt negro y colócame en un setting de oficina moderna. Y le di mi foto, que no tiene ni siquiera el cuerpo y los brazos, y aquí me hizo con la cara y el logo en un t-shirt negro. Ahora le dije que me creara objetos con el branding de la marca, y ahí está una computadora con el wallpaper y una botella, una taza, libritos, pluma, hasta un mouse con el branding de la marca. Y se ve súper realista. Y por último, con esto del branding de la marca, le vamos a decir, crea un website para la marca. Y ahí me dijo, por supuesto, aquí tienes la propuesta para el sitio web de Novatec. Y ahí está la computadora con el sitio, que se ve bien estándar, pero por lo menos lo puedes usar para tener una idea de lo que quieras hacer. Como Nanobanana es un producto de Google, también tiene integración con el resto de los productos de Google. Entonces, con una imagen de Google Maps, voy a pedirle que me cree una imagen desde el punto de vista de la X mirando en la dirección de la flecha. Y al principio me dijo, aquí la tienes, y no me dio nada, solo le dije, no hay imagen, y me dijo, disculpa, hubo un problema, aquí tienes la vista desde el punto de vista de la flecha. Y aquí está la vista del puente. Yo le estaba pidiendo que me diera la vista desde el puente de las Américas. Este es el segundo puente sobre el canal de Panamá que sí existe, pero no es la que yo le pedí. Pero bueno, lo puede hacer, solo hay que explicarle un poco mejor, me parece. Siguiendo con el tema de Google Maps, le voy a dar una foto de Google Maps de un edificio y le voy a decir que me lo convierta en un isométrico 3D para ver cómo lo hace. Y para hacer el prompt lo que hice fue que le pedí a ChatGPT que me creara el prompt para yo dárselo entonces a Nanobanana. Y me creó un prompt que dice, transforma esta foto de un edificio en un render isométrico 3D, y le dio el resto de los detalles. Y ahí me dice, aquí tienes el isométrico 3D del edificio manteniendo su arquitectura y proporciones originales con profundidad, texturas detalladas y una iluminación suave. Y aquí está el isométrico del edificio, que se ve fantástico. Yo no soy arquitecto tampoco, pero creo que a un arquitecto le puede funcionar muchísimo esta herramienta. Si lo metes ya en una herramienta de 3D, puedes hacer un montón con ello. Nanobanana también puede deconstruir objetos en sus partes. Entonces yo le di este robot y le dije que lo deconstruyera en sus partes. Y me dijo, aquí tienes la deconstrucción del robot en sus partes. Y está todas las piezas, y me repitió una pierna, pero sería cuestión de decirle que la elimine, pero ya lo tenemos en sus pedacitos. Una parte que también me gusta mucho del AI Studio es la parte de Build, en donde puedes venir y encontrar aplicaciones que ya están previamente diseñadas para hacer cosas específicas. Como por ejemplo este que se llama Home Canvas, que es un programa que te pide que le subas un producto. Yo le voy a subir una silla y una escena. Yo le voy a subir una sala y le voy a decir que quiero que me ponga la silla en la escena, y vamos a decir que la vamos a poner por aquí. Y ahí él está trabajando y listo. Así queda la silla en la imagen. En verdad me hubiera gustado que lo hubiera puesto en la dirección mirando hacia la televisión, pero se ve bastante real, como si la silla originalmente hubiera estado en esa imagen. Ahora te voy a mostrar unas creaciones que yo no he probado, pero que otros usuarios publicaron cómo les funcionó. Como por ejemplo las creaciones de usuarios que publicó The Daily AI. Y en el primer ejemplo lo que hicieron fue darle un sketch de una posición en la que querían que una modelo estuviera, y le dieron la foto de la modelo, y Nanobanana hizo entonces a la modelo en la posición del sketch. Levelcio le dio una foto con varias prendas de vestir y le dijo, ponme las prendas de vestir en una modelo. Y Nanobanana hizo entonces a la modelo utilizando las prendas de vestir que Levelcio le dio. Tapehead le dio una ilustración de una muñequita y le dijo, créame muchas poses de esa ilustración. Y aquí está la muñequita corriendo, saltando y en muchas otras poses. Álvaro Cintas le dijo, haz mi cara como si estuviera sorprendido y el fondo cámbialo a un gradiente de azul. Y aquí está la cara de sorprendido en el gradiente de azul. Alex Patrascu le dijo, con todos estos ingredientes que te doy, hazme la comida ya terminada. Y Nanobanana hizo el wrap de pollo o lo que sea que se ve bien delicioso. Álvaro Cintas también hizo lo que nosotros hicimos de pedirle que te diera una nueva perspectiva de otra foto, y ahí está la foto como si la miraras desde arriba. Umesh le dijo, edítame esta ilustración tipográfica, y le pidió que le cambiara las palabras que están en la ilustración sin cambiarle la forma de la ilustración. Y aquí están diferentes palabras en la misma ilustración. Didi le dijo, quiero que me saques un modelo 3D del barco que aparece en la imagen. Y aquí está el modelo del barco en 3D
sacado de la imagen. Martín Leblanc nos dio un tip. Dice, no le pidas que te cambie el fondo de un sitio a otro directamente, sino pídele que te cambie a una pantalla con fondo verde y después de esa pantalla con fondo verde le pides que te coloque el fondo en otro sitio y los resultados así son mucho más reales. Amira Zairi le pidió que le creara imágenes miniaturas de los productos que le dio y ahí le hizo una banana, unos Pringles, una cartera y hasta un Apple Watch en miniatura. Prashant le dio una tarea bien específica, le dio 2 imágenes, una con 3 chicas y una con 3 sillas. Y cada chica la puso en un óvalo de color diferente, al igual que las sillas. Y le dijo, coloca a las 3 chicas en las sillas conversando felizmente entre ellas y que cada una corresponda al círculo del color que te di en la segunda imagen. Y ahí están las 3 chicas conversando entre ellas felizmente, cada una sentada en el círculo correspondiente. Munou le dio una imagen y le dijo, créame un juguete en 3D. Y ahí está el juguete en 3D a partir de la foto de la imagen. Alejo le pidió que le creara una imagen fotorrealista de una joven asiática usando un vestido de verano. Y le dio la imagen de la chica y le dio el vestido de verano y también le dio el fondo que quería. Y el resultado final fue la chica usando el vestido frente al fondo que él le dio. Alejo también le dio una foto y le pidió que le creara una escultura de mármol realista y elegante. Y ahí está la escultura de mármol realista y elegante. Otra de Alejo es que le dio una imagen original y le dijo que le creara una secuencia de diferentes poses de la misma imagen. Alejo también le pidió que le hiciera una infografía de la foto de Niagara Falls y Nano Banana le hizo la infografía con los datos de la catarata del Niágara. Aquí cometió un error ortográfico, pero tú también le puedes decir, escribe o cambia la palabra Niágara por Niágara y él te lo corrige. Otro que me pareció interesante es que le dio una imagen con 2 personajes y le dio también unas figuritas de palitos y le dijo, coloca a los personajes en la posición de las figuras de palito. Y ahí están los personajes en la posición de las figuras de palito. Otro de Alejo adicional es que le dio la foto de una chica y de una cartera y le pidió que la chica estuviera sosteniendo la cartera. Y ahí está la foto de la chica sosteniendo la cartera. Otro más que le pidió a Alejo es, de esta ilustración original, colócala en un ambiente realista. Y ahí está la ilustración de la muñequita en un fondo real. Tú también puedes hacer esto con cualquier cosa. Yo he visto ejemplos también de alguien sosteniendo un pedazo de pizza y la mano es real, pero el pedazo de pizza es de ilustración. Se ve muy interesante. Y ahora viene mi favorito. Alguien fue muy creativo, que es Levelcio, y le dijo, muéstrame lo que hay dentro de estos edificios en Área 51, que es el área esa súper secreta a la cual no mucha gente tiene acceso. Y Nano Banana le hizo entonces una foto, no al nivel del piso, pero muy cerca. Pero no conforme con eso, otro usuario, Jason Barnes, le dijo, quiero ver lo que hay dentro de los edificios. Y Nano Banana le mostró la foto de un avión súper secreto dentro de Área 51. Levelce también le siguió pidiendo más cosas y le dijo, ¿qué hay dentro de estas cajas? Y ahora le mostró una foto de un ovni dentro del edificio. Gracias por quedarte hasta el final del video. Como ves, hay un montón de formas como puedes usar Nano Banana y esto solo fue como arañar la superficie. Pero lo importante para mí era despertar tu creatividad para que empieces a jugar con el modelo y ver qué puedes crear. Si estás empezando con inteligencia artificial y quieres armar tu toolkit básico de herramientas, mira este video y nos vemos en el próximo. Chao.